La casa cayó en caos en un par de minutos tras la muerte de mi hermano. En menos de una hora todos mis tíos y mi papá rodeaban el cadáver. No dejaban de repetir frases de incredulidad. La tensión y el dolor eran palpables en todos. Estaban a flor de piel. Sin embargo, y si quieren llámenme loco, pero aún con la impresión que había sufrido, podía ver detrás de aquellos rostros de tristeza una especie de alivio casi morboso en todos ellos. Mis tías y mi madre se encontraban dentro de la casa rezando. Recuerden, mi familia tenía costumbres muy extrañas, y por unas cuantas horas mi hermana y yo nos volvimos casi invisibles, a tal punto de que se olvidaron que ahí estaba yo, a escasos metros del cuerpo de mi hermano. Uno de mis tíos, que era médico especialista, le rogaba a mi padre que dejara que se le practicara la autopsia de ley a Raúl, puesto que finalmente nunca se supo exactamente qué enfermedad padeció. Y por ley en México, en todos los casos de suicidio, se tiene que practicar la necropsia. Sin embargo, el equivalente a unos 50,000 pesos actuales fue suficiente para que la gente del Ministerio Público se hiciera de la vista gorda. Obviamente, esto lo supe tiempo después. Y el funeral fue extraño. Recuerdo que llovía terriblemente por todo Guadalajara y solo acudió mi familia. Mi madre parecía que había decidido llorar y gritar todo lo que no había hecho cuando mi hermano se mató. Gritaba, a veces se arañaba el rostro, luego se tiraba al suelo lodoso y se revolcaba. Quizás me juzguen por lo que voy a decir, pero era un espectáculo grotesco. Recuerdo que mi hermana incluso no quería ni acercarse. Al ir bajando el féretro, recuerdo claramente cómo mi madre golpeó justo en el rostro al sacerdote y luego se arrancó el rosario que traía en el cuello junto con su blusa y se arrojó a la tumba. Fue lo último que pude ver cuando me sacaron de ahí. Esa noche dormimos en casa de mis abuelos, mientras mi madre se encontraba hospitalizada, aparentemente por una crisis nerviosa. Estábamos sentados a la mesa cenando. El abuelo leía una revista de selecciones y mi abuela parecía molesta. A mí estúpidamente se me ocurrió preguntar, abuela, ¿qué es un diablo de sangre? Ella me clavó la mirada y se levantó rápidamente hacia mí. Me apretó de los brazos y me preguntó, ¿dónde escuchaste eso? Temeroso, le confesé que era de las últimas cosas que me había dicho mi hermano. Y también le confesé lo que me habían dicho de mi mamá. Ella, hecha una furia, comenzó a vociferar. Sabía que esa bruja iba a envenenar a la familia. Y antes de que pudiera continuar, vi cómo el abuelo se paró y le dio una cachetada. Jamás volvió a tocar el tema. Por un tiempo dimos por finiquitado el asunto. Mi padre vendió esa casa y nos mudamos más cerca de sus hermanos y los abuelos. Incluso mi madre parecía estar llevando el duelo lo mejor posible. En noviembre de 1989, toda la familia organizó un viaje familiar a la finca que tenían en Mazamitla, donde ocurrió otro evento. Algo que se prolonga demasiado y aunque terrorífico, creo que no tiene relación alguna con esta historia, así que intentaré omitirlo por ahora. Sin embargo, al regresar de aquel viaje, toda la familia se sentía desgastada, y dado que se acercaba nuevamente diciembre, incluso podía ver el temor en el rostro de mi padre. Les mentiría si les dijera que todo volvió a comenzar un día de la Virgen. Ciertamente no recuerdo exactamente qué día fue, pero sí que esa noche bajé por un poco de agua y encontré a mi madre parada frente a una pared de la sala como murmurando algo. Al verla me quedé paralizado. Me vino a la mente aquel recuerdo de cuando la encontré al pie de mi cama años atrás. En cuanto la vi no lo pensé dos veces. Salí corriendo hacia el cuarto y casi les puedo jurar que ella venía pisándome los talones. Incluso recuerdo haber volteado y parecía venir persiguiéndome pero caminando para atrás. Me encerré y lloré entre mis sábanas conforme la puerta se estremecía. Y yo me sentía, además de asustado, harto. La primera cosa que haría en la mañana sería enfrentar a mi madre. Ya no podía con esta situación tal como estaba. Y en efecto, esa mañana recuerdo haber bajado muy molesto y en la mesa de la cocina se encontraban mi hermana y mi papá.
Le dije a él todo lo que había pasado con mi mamá esa noche y me lanzó una mirada bastante extraña. ¿Tú también te estás volviendo loco? Tu madre no podía dormir. Tuvo un ataque de pánico, así que la tuve que llevar a emergencias y regresamos como a las 5 de la mañana. Las palabras de mi papá me dejaron helado. Sin embargo, mi hermana también dijo algo en ese momento. Algo malo está pasando, papá, porque yo también a veces veo a mi mamá caminar por el patio en las noches. Miren, hijos, lo de Raúl ha sido especialmente duro para su mamá. Sé que tiene problemas, pero no deben tenerle miedo. Sin embargo, a pesar de las palabras de mi padre, las cosas en la casa se estaban poniendo cada vez peores, día con día, peor. Ocasionalmente miraba a mi mamá hablando sola o incluso poniéndole veladoras a un ídolo hecho de paja que nunca supe de dónde salió. Un 22 de diciembre fue cuando todo se fue al diablo definitivamente. Recuerdo haber estado dormido cuando escuché a Sophie, mi hermana, lanzar un grito despavorido. Sin pensarlo, tomé un bat y, haciéndome de valor, corrí a su cuarto. Ahí estaba mi madre, desnuda. Tomaba a Sophie por las muñecas. Instintivamente le di un golpe para que soltara a mi hermana. La tomé y juntos corrimos a casa de los abuelos. Ya no podíamos más. Y se imaginarán que fue un escándalo. Mi abuela, sin dudarlo, levantó una denuncia contra mi madre, y a pesar de que mi papá amenazó con llevarnos a la fuerza, el resto de los hermanos convino en que, hasta que se aclarara esta situación, sería mejor que nosotros nos quedáramos con los abuelos. Y a mi papá no le quedó más que aceptar a regañadientes. En especial Sofía no quería volver jamás a esa casa. Todo ese asunto la había marcado. Me adelantaré y les diré que, lamentablemente, esa pesadillesca versión de mi madre fue la última que vi. Ella murió el 28 de ese mes. La historia oficial fue que un ladrón entró a la casa de mis papás y mató a mi madre. Hirió a mi papá. Él estuvo casi un mes en terapia intensiva después de eso. El funeral de mi madre fue con féretro sellado y nadie de su familia acudió. A mí me quedaron muchas dudas, pero mi padre se llevó el secreto a la tumba. A pesar de que me confesó muchas cosas, esto fue un aspecto del que jamás habló. Cuando salió del hospital, mi papá ya no fue el mismo. Se miraba siempre temeroso. De hecho, nos fuimos a vivir con los abuelos y él se volvió cada vez más religioso. En algún momento esperé que a raíz de eso todo mejorara, pero en la casa de la abuela las cosas fueron de nuevo, de mal en peor. De antemano les ofrezco una disculpa por lo largo de estas redacciones, pero les juro que intento resumir lo más que puedo. Y el problema es cuando uno comienza a recordar, cuando se te vienen una pila de detalles a la cabeza. De hecho, aún queda bastante por contar. Ya he aburrido a muchos psiquiatras con mi historia. ¿Ustedes saben lo que es vivir con una familia que raya en el fanatismo de lo católico? Es, en el mejor de los casos, algo extraño, pero en el peor de ellos, es atemorizante. Lo digo porque mis abuelos en general no eran malas personas, pero después de convivir con ellos las 24 horas del día por años, te vas dando cuenta de cosas que no son agradables de este tipo de personas. Al morir mi madre parecía que toda mi familia paterna respiraría tranquila. Quizás también nosotros, sus hijos. Por alguna razón todos teníamos en la cabeza esta idea preconcebida de que mi madre era la fuente de lo que le había corrompido a Raúl y había traído desgracia a la familia con el infortunado accidente de Luis. Sin embargo, por algún motivo, mi padre, desde la muerte de mi madre, parecía más intranquilo, aterrorizado incluso. Tanto así que mis abuelos lo enviaron más de un año al sanatorio mental en España, al que se suponía que iría Raúl. Eso fue hace tiempo,
Y aquí pido que me disculpen porque los recuerdos de cuando viví en casa de mis abuelos se comienzan a volver algo nebulosos y confusos. También cabe aclarar que por aquel entonces nos llevaron con un psiquiatra muy amigo de la familia, el cual nos recetó unas pastillas de las cuales lo único que recuerdo es que me hacían sentir como confundido permanentemente. Ya sin mi padre, los abuelos tomaron la decisión de sacarnos de la escuela temporalmente, con el pretexto de que estábamos inestables emocionalmente. Y quizás era cierto. Como les digo, de estos días tan solo recuerdo los detalles de manera muy vaga. Íbamos diariamente a la iglesia y rezábamos bastante en casa. Creo que eso se volvió gran parte de nuestras actividades en esos meses. Reanudé tercero de secundaria hasta septiembre de 1990 en una secundaria católica. La abuela no permitía que Sofía ni yo tuviéramos visitas o acudiéramos a cualquier tipo de reunión. A esa gentil abuelita que habíamos conocido se le había endurecido el corazón hacia nosotros. Recuerdo que mi hermana una vez me dijo: lo que pasa es que llevamos la sangre de mi mamá. Y sea o no cierto, esto jamás lo pudimos comprobar, aunque más adelante nos dimos cuenta de que nuestros abuelos guardaban muchos secretos que con justa razón no querían que se supieran. Antes de continuar quiero recalcar algo. Al menos yo creo que todos los hechos que se dieron en la casa de mi abuela no tienen que ver con lo ocurrido con Raúl y mi madre. De hecho, se podría decir que son totalmente diferentes y además, como aclaración, la casa de la abuela era muy grande y había secciones enteras donde a nosotros se nos tenía estrictamente prohibido ingresar. Creo que fue alrededor de octubre de ese año cuando cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa de la abuela. Nos encontrábamos festejando algo que realmente no recuerdo qué era, pero era noche. Los adultos platicaban en la sala y los primos junto con nosotros, en una sala adjunta. En eso, un grito rompió el ambiente festivo. Era de la abuela y provenía de la cocina. Obviamente todos se apresuraron para ver qué había pasado y encontraron a mi abuelo pálido y mi abuela tendida sobre el piso, en su regazo. El abuelo solo dijo que habían visto a un ladrón en el patio. Mis tíos corrieron a revisar, pero no había señal de que alguien hubiera entrado. También años más tarde, ya que ambos habían muerto, mi padre me confesó que, en una carta, la abuela le escribió al sanatorio. Ella le decía que habían visto a mi madre paseando por su patio desnuda, sonriendo y moviéndose de forma antinatural, como si se estuviera burlando de ellos. Después de este incidente, la abuela se volvió aún más estricta con nosotros. Más horas de rezo, nada de salidas. Algo extraño pasaba en esa casa, pero fue hasta finales de octubre que pude comprobarlo. Era un día lluvioso, bajé las escaleras. Había dormido gran parte de la tarde y aún me sentía algo adormilado. Al llegar a la sala me percaté de que, dándome la espalda, se encontraba lo que parecía ser el abuelo desnudo. Aunque sus movimientos eran raros, sin mediar palabras se volteó y corrió hacia mí. No recuerdo haber visto su rostro ni recuerdo siquiera cómo lucía. Perdí el conocimiento, y fue precisamente el abuelo y mi hermana quienes me encontraron en la sala, orinado, la mañana siguiente. Días después, cuando me animé a platicarle lo ocurrido a mi hermana, me dijo al oído muy despacio: yo también lo he visto. Pero no vayas a creer que ese es el abuelo, y solo si llegaras a ver a la mujer que sonríe, sal inmediatamente de la casa y espera que alguien llegue. Eso es lo que hago yo. Cuando mi hermana me dijo esto, recordé que en efecto, en varias ocasiones al llegar, la habíamos encontrado sola en el porche. Recuerdo que por alguna razón me molesté bastante con ella. ¿Tú también, Sofía? ¿También tú crees en toda esa basura de fantasmas y de diablos? Eso no existe. Solo existe Dios. Ella se quedó muy seria mirándome y simplemente me respondió: hermano,
Yo solo le creo a lo que veo. Y si te digo esto es porque te quiero. Pero tú sabes bien qué es lo que haces. Me dio un beso en la frente y se fue a su habitación. Y en este punto yo sentía que estaba enloqueciendo, la verdad. Me andaba con cuidado por la casa, intentaba no quedarme solo y me tocó ver en 2 ocasiones más a el abuelo negro. Así le empezamos a llamar. En diciembre, en el cumpleaños de uno de nuestros primos, recuerdo bien que tras la fiesta, uno de mis primos mayores, Rafael, nos preguntó: ¿y ustedes ya vieron a los fantasmas de la casa de la abuela? ¿Te refieres al abuelo negro?, le contesté por reacción, y los primos mayores se comenzaron a reír y a hacer comentarios de que realmente se parecía al abuelo. Luego contaron historias sobre por qué creían que el lugar estaba embrujado y sobre qué era lo que se ocultaba en los cuartos prohibidos. A pesar de lo que hablamos y de que nos burlábamos del abuelo negro, la verdad es que a todos nos aterrorizaba la idea de toparnos con él. Creo que los mayores problemas de ser niño es que nadie te toma en serio, ni te da explicaciones. Y sobre todo, nadie te cree cuando les hablas de este tipo de cosas. Recuerdo las nalgadas que nos dio la abuela la primera vez que intentamos hablar de esta aparición en la casa. Pero todo cambiaría más adelante, a los pocos meses, cuando llegábamos de hacer unas compras con la abuela. Eran alrededor de las 7 de la noche. Abrimos la puerta que daba a la sala y allí estaba el abuelo negro, esperándonos. Estaba muy oscuro, pero sabíamos que era él. «Querido, ¿te pasa algo?», musitó la abuela, intentando dar un paso hacia adelante. Y de inmediato mi hermana la tomó del brazo y le dijo firmemente: «Ese no es el abuelo». Esa cosa que estaba en la sala soltó una carcajada, tan desparpajada que no sabía si era un lamento, y mi abuela se desmayó, y nosotros nos enfocamos en sacarla arrastrando de la casa. Para cuando llegó el abuelo, la abuelita ya había recuperado la conciencia. Los días siguientes nos fuimos con uno de mis tíos a pasar la Navidad y el Año Nuevo. Obviamente los festejos no serían en casa de la abuela. Pero Sofía me dijo algo muy extraño. Dijo que en una ocasión en que pasó frente a la casa de los abuelos en el carro con mi tía, pudo ver algunas figuras con túnicas blancas dentro de la casa. Lo que sí puedo decir con certeza es que la casa de mi tío tenía un ambiente completamente distinto. Era tranquila y no tenía tantos ídolos religiosos colgados. Los abuelos, por obvias razones, no se sentían cómodos con mi tío. Decían que estaban de arrimados y que no podían esperar para volver a su casa. Pero cada vez que se les cuestionaba de por qué estaban esperando, ellos solo decían que los trabajos aún no terminaban. Eran ya mediados de enero, 1991. Los trabajos aún no habían terminado, pero había surgido un problema con unos terrenos de siembra y se necesitaban los títulos de propiedad que se encontraban en el despacho del abuelo. El despacho era una de las zonas prohibidas de la casa. Inicialmente todos pensamos que el abuelo diría que él iba por ellos, pero este fue tajante al decir que no podía entrar. Le dio un juego de llaves bastante viejo a mi tío y le dijo dónde podía encontrar dichos títulos. Le advirtió sobre no andar husmeando entre sus cosas y mi tío le respondió: «Ya sé que tú y mi mamá son brujos». Aquello que evidentemente era una broma no le sentó nada bien al abuelo, quien rápidamente respondió: «Pues por estos brujos tienes todo lo que tienes». Al entrar a la casa, mi tío se disculpó conmigo por hacerme ir con él. «Esta casa siempre me ha aterrado. De hecho, a todos», me dijo. Pero yo le respondí que no había ningún problema. El ala de la casa a la cual solo tenían acceso los abuelos era muy extraña. Primero, los pasillos que se comunicaban con la casa principal o con la zona permitida habían sido bloqueados con una pared. No había forma de acceder a este lugar por dentro de la casa. La única manera era una pesada puerta de herrería que estaba cubierta por una lona afuera. La puerta en sí era muy rara, o al menos así la recuerdo a pesar de que no la puedo describir.
Al entrar, esta zona era solo un pasillo con puertas a su lado izquierdo. Por dentro, se podía apreciar vagamente que todas las ventanas habían sido tapadas con ladrillos y el despacho del abuelo era el cuarto al fondo. Este despacho en realidad era muy normal. Había un librero, un gigantesco escritorio y una vieja escopeta. Tío encontró los papeles y salimos presurosos. En ese momento, antes de salir, no sé qué habrá visto él, pero me tomó del brazo y sin cerrar aquel lugar me gritó que saliéramos pronto de la casa. A mediados de marzo fue cuando por fin regresamos a la casa de la abuela, aunque francamente yo no quería, pero Sofía se negó siquiera a contemplar la idea de dejarlos solos. Mi tío nos había ofrecido que nos quedáramos con él, y luego me contó que aquella vez que fuimos al despacho, vio a esa mujer sonriente, con pelo blanco, ahí en el pasillo. Sofía les llamaba el abuelo negro y la abuela blanca. Aquello ya no me hacía ninguna gracia. La casa se plagó de sonidos extraños. No era raro escuchar puertas abrirse o que abrieran las llaves del baño. Y lo mejor que podías hacer, lo único que podías hacer, era ignorarlos. A veces incluso se podía escuchar a una persona rezando dentro de las habitaciones. Los abuelitos hacían como si nada ocurriera y simplemente nos ignoraban cuando llegábamos a cuestionarlos. Estuvimos en un estado de paranoia espantosa por algún tiempo, pero cuando mi padre regresó del sanatorio, las cosas en casa de la abuela dieron un giro para lo peor. Comunidad, pues agradecemos a Alphonse por continuar su historia y esperamos que la termine muy pronto. Mientras tanto, ustedes esperen para el próximo domingo una recopilación temática bastante interesante y esperamos que les guste. Suscríbanse, sean parte de la comunidad, activen la campanita para que reciban una notificación cada que subamos nuevos relatos, y si les ha fallado, si no les ha avisado la aplicación, desactiven la campana y vuelvan a encender. Esperamos que eso lo arregle. Nos escuchamos muy pronto en una nueva edición de Relatos de la Noche.